Amada familia, habla para ustedes la hermana Astrid Falcón con una nueva lectura del libro Un vivir familiar saludable, escrito por Reinaldo Rodríguez da Silva y publicado por la editora Árbol de la Vida. Hoy oiremos el capítulo 2, parte A. Conducir a los hijos a la salvación. En el capítulo anterior vimos una advertencia de Dios para la familia. Ahora llegamos a un tema muy vasto, que necesitaría de muchos capítulos para poder tratarlo de manera más completa. No pretendemos eso ni podemos hacerlo en esta obra tan sucinta. Por tanto, solo destacaremos algunos puntos y principios espirituales sobre este asunto. Todos los padres, sin importar en qué edad tengan sus hijos, necesitan ganar esta palabra del Señor, pues la palabra de Dios nunca volverá vacía. Isaías 55:11. Ella siempre nos sustenta y suple alguna necesidad que tenemos. La enseñanza. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo leemos: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. La palabra clave de esta porción es enseñar. Creo que todos tenemos mucha experiencia en lo que se refiere a la enseñanza. Cuando enseñamos, las personas aprenden, y cuando no enseñamos, no aprenden. Dios espera que les enseñemos muchas cosas a los hijos, pero principalmente a tener una vida de temor a Él, bajo su soberanía y voluntad eterna. Si nuestros hijos no aprenden a temer a Dios y a andar en sus caminos, ciertamente la generación futura de la iglesia será pobre y débil. Los jóvenes recién casados que aún no tienen hijos piensan que no necesitan este tipo de palabra, pero los que ya tienen hijos saben cuán útiles y preciosas son. A muchos padres les gustaría que su hijo fuera diferente, les gustaría que orara más, que temiera más a Dios, que se volviera frecuentemente a la palabra, pues la realidad es que él no tiene sed de la palabra, no tiene ánimo de leer la Biblia, no aprecia las reuniones de la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Él es salvo, creyó en el Señor, pero no puede desarrollar los dones que recibió de Dios. Digamos que el hijo ya tiene 18 años o ya se casó y a usted le gustaría ayudarlo ahora, pero siente que él no está abierto para eso. Por lo mismo, tenemos que ayudar a nuestros hijos desde que son bebés. Agudizar la sensibilidad y el discernimiento de los hijos. Algo que debemos entender es que la generación actual influye en la siguiente generación, y así sucesivamente. Hoy disfrutamos al Señor, pero la próxima generación lo hará, o le costará hacerlo por causa de la presión del mundo que se intensifica cada vez más. El mundo no perdona, es implacable y es enemigo de Dios, de nuestros hijos, de nuestra familia. El mundo hace de todo para atraerlos y enredarlos. En él hay varios departamentos dirigidos a satisfacer las más variadas necesidades: entretenimiento, estudios, trabajo, profesión, ciencia, medicina, tecnología, todo tipo de cosas para atraer a nuestros hijos. Además, también están la droga, el sexo, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, las malas compañías, entre otras cosas. El mundo está invirtiendo en nuestra familia y nosotros ni siquiera tenemos que salir de la casa para ser bombardeados. Los medios de comunicación,
las redes sociales son vehículos que transportan el mundo hacia dentro de la casa. ¿Qué debemos hacer? ¿Existen cosas buenas que recibimos a través de esos medios? Sí. La palabra de Dios también ha sido difundida con mayor rapidez por esos medios, además de muchas cosas útiles para los estudios y el perfeccionamiento profesional. Necesitamos ayudar a los hijos cuanto antes a discernir lo que llega a ellos. De nada vale intentar ejercer cierto control, a pesar de producir los debidos efectos por algún tiempo. Ellos necesitan tener un grado de sensibilidad y discernimiento que vaya en franco crecimiento, con un aumento muy agudo. De esa manera ellos podrán medir y retener lo que es bueno y despreciar la basura del mundo, que intenta entrar junto con las cosas saludables, importantes, útiles, legítimas. Así vemos que conducir a los hijos de manera adecuada no es una tarea sencilla. Los padres necesitan del suministro divino en todo momento. Preocuparse de la salvación inicial y diaria de sus hijos. La segunda epístola de Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos cómo fue criado Timoteo. Él tuvo una vida normal de fe por causa de su madre y de su abuela. Su abuela Loida le enseñó el camino de la fe a su madre Eunice, quien a su vez transmitió todo lo que aprendió a su hijo. Al leer el libro de Hechos encontramos: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Segunda de Timoteo, capítulo 16, versículos 1 y 2. El padre de Timoteo era gentil, pero su madre era salva y amaba al Señor Jesús. La Biblia registra ejemplos de que es posible salvar a los hijos a pesar de las circunstancias desfavorables en las que vivimos. En el mundo moderno hay que hacerlo todo corriendo, especialmente en las grandes metrópolis. Si no vemos a los hermanos durante la semana, y cuando llegamos a casa ya es tarde. Pero debemos creer en la palabra del Señor. Él nos lo prometió, y nosotros creemos que la palabra es el camino para llevar la salvación a nuestros hijos. Cuando hablamos de salvación, nos estamos refiriendo no solo al hecho de que su hijo crea en el Señor. Eso es muy importante, pero no es suficiente. Él puede ser salvo y aún así no disfrutar de la salvación, ni ser un cristiano saludable y adecuado. De ese tipo de salvación estamos hablando aquí. La salvación de Dios no ocurre solo el día que creímos en el Señor Jesús, sino que es algo que también sucede día a día, progresivamente, durante toda la vida. El día que recibimos al Señor es solo el punto de partida, el nuevo nacimiento. Todo aquel que es salvo en Cristo Jesús necesita creer en vida hasta alcanzar la madurez. Sobre eso hablaremos en este capítulo. Es cierto que los padres necesitan cuidar a los hijos menores que están siendo preparados para recibir la salvación por la gracia del Señor Jesús. Sin embargo, aún necesitan preocuparse por los mayores que ya han tenido la experiencia de la salvación, pues ellos necesitan disfrutar al Señor en su vivir. Ayudar a los hijos a tratar con las cosas que pueden contaminarlos. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 leemos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas fueron las palabras de advertencia de Pablo a su joven colaborador Timoteo. Hoy transcurren esos tiempos peligrosos de los cuales habla el apóstol. Muchas familias se desvían de los caminos del Señor, no solo por el hecho de no querer proseguir más, sino también porque no pueden tratar con la presión del mundo. El enemigo de Dios, con su sistema maligno del mundo, quiere invadir nuestros hogares. Los versículos mencionados nos hablan de personas desobedientes a los padres, ingratas e irreverentes, sin afecto natural. No es así como muchos actúan hoy. Jóvenes fríos, padres fríos, calculadores, implacables, es decir, que no conocen el amor de Dios, que no buscan la reconciliación los unos con los otros. La advertencia de Pablo a Timoteo era apartarse de ellos. Todas estas cosas están en una categoría diferente a las exteriores, como la droga, el adulterio, el alcohol, el robo y las mentiras. Todas estas cosas tienen que ver con problemas y contaminación interior, como la vanagloria, la avaricia, la irreverencia. Por tal motivo, los hijos necesitan ser cuidados ahora. Imaginemos un padre con un hijo de 17 años de edad que es muy testarudo, desobediente e ingrato. Esas características no son de ahora, se fueron forjando en él a través de los años, poco a poco, durante las comidas, en las conversaciones en casa y en otros acontecimientos del día a día. Y el padre ni siquiera se dio cuenta. Paulatinamente los valores malignos se van desarrollando en los hijos y van sustituyendo los valores divinos. Las virtudes humanas que el Señor elevó por medio de la cruz y de la resurrección han sido sustituidas por el enemigo, y eso ocurre por causa de la falta de percepción o temor de los padres. Oremos. Amado Padre, agradecemos cada palabra que nos regalas para el perfeccionamiento de la familia. Estamos convencidos que sin usted, amado Dios, vamos a la deriva. Ven a ayudarnos en nuestro rol como padres, a ser aquellos que nos comprometemos a instruir a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, en tus caminos. Pues confiamos en esa palabra, Señor, que usted nos dice, que aún siendo viejos no se apartarán. Comprendemos la lucha que existe en el mundo y comprendemos que es necesario estar atentos a todo. Por eso, Padre, te pedimos sabiduría y discernimiento para rechazar todo aquello que no proviene de ti. Haznos sensibles a tu voz para que no seamos contaminados. Amén. Si te ha gustado este audio, dale like y comparte, para que otras familias también sean edificadas. Dios te bendiga. Jesús es el Señor.